Vamos a dar inicio a la audiencia pública programada para el día de hoy. Señora secretaria, por favor, sírvase leer la resolución. Sí, señor presidente. Siendo las 12:35 de la tarde, damos inicio a la audiencia pública por instrucciones suyas, señor presidente, leo la resolución por la cual fue convocada la misma, resolución número 009 de noviembre 10 de 2015, por la cual se convoca audiencia pública la mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando que la Ley Quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. Que la honorable representante María Fernanda Cabal Molina, como miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de acto legislativo número 157-2015 Cámara 004-2015 Senado, por medio de la cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de esas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley estatutaria del proyecto de acto legislativo antecitado. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abre comillas, punto suspensivo, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero. Convocar a audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de acto legislativo número 157 de 2015 Cámara 004-2015 Senado, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día martes 17 de noviembre de 2015 a las 12 del mediodía en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase dada en Bogotá a los 10 días del mes de noviembre del año 2015, presidente Miguel Ángel Pinto Hernández, vicepresidente Álvaro Hernán Prada Artunduaga, secretaria quien les habla. Señor presidente, de acuerdo al artículo quinto establecido en la resolución, la Secretaría envió comunicación a la mesa, a la Dirección Administrativa de la Cámara para que la comunicación y la convocatoria de la audiencia se hiciera en el canal del Congreso. La misma fue convocada en el canal para que toda la ciudadanía, todos los ciudadanos interesados pudieran participar de la misma. Asimismo, por instrucciones de algunos de los ponentes, el doctor Juan Carlos Lozada y la doctora María Fernanda Cabal, hicieron solicitud de que se hicieran algunas invitaciones a algunas personas especiales y puntuales que ellos quisieran que participaran de la misma. La Secretaría, por instrucciones suyas, hizo las invitaciones pertinentes a las personas indicadas. Asimismo, señor presidente, manifiesta usted que puede dar inicio a la misma. Que quede constancia de eso, señora secretaria. Quiero saludar en primer lugar al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien nos acompaña en esta audiencia pública de gran importancia
no solamente para el debate de la comisión, sino para el país. Agradecerle a todos los invitados y a las personas que se han inscrito por su presencia, pero al mismo tiempo quiero pedirles el favor y rogarle a los asistentes y a los asesores de los representantes, por favor, guardar silencio en respeto a las personas que van a ser oídas en la mañana de hoy en esta audiencia pública. Antes de darle el uso de la palabra a quienes se inscribieron en el estricto orden, vamos a concederle la palabra a la representante María Fernanda Cabal, quien fue la representante que presentó la proposición para la realización de esta audiencia. Tiene la palabra representante María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. La inquietud que nos motivó a extender esta invitación y la celebración de la audiencia pública no es otra que la de una ciudadana que siente que este proceso puede llevar a consecuencias que no se han previsto. La fragilidad de las instituciones democráticas está en juego. Quiero escuchar hoy las distintas voces que se han inscrito y quiero que hagamos una reflexión, porque uno no puede jugar de esa forma con el futuro. El querer modificar el procedimiento creando una célula legislativa con solo el 10% del total de los miembros del Congreso es un riesgo. El otorgar facultades extraordinarias a manera de leyes habilitantes es un desequilibrio claro de poder. La falta de claridad y de transparencia a hoy, que no conocemos la totalidad de lo que se ha acordado, también genera enormes dudas en la ciudadanía. Y nosotros como representantes tenemos que responder a nuestros electores. Tenemos que saber qué explicaciones se dan, porque aquí está el futuro de las siguientes generaciones. Muchas gracias. A usted, representante. Vamos a conceder en primer lugar el uso de la palabra al señor José Vicente Barreto Rodríguez, director del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central, y se alista el señor Mateo Gómez Vázquez. Tiene la palabra el señor José Vicente Barreto Rodríguez. Una moción de orden, presidente, perdóneme. Para una moción de orden tiene la palabra el representante Albeiro Vanegas. Exactamente para lo que decía algún representante por ahí. Presidente, por favor díganos cómo se va a manejar el tiempo en esta audiencia pública, con la seguridad de que si controlamos el tiempo, el resultado de esta audiencia pública será eficaz. Díganos. Muchas gracias, presidente. Muy bien, representante. El tiempo que se asigna para cada una de las intervenciones será máximo de 10 minutos. Y empezamos con el señor José Vicente Barreto. Muchas gracias, señor presidente. Honorable representante Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Primera, señor ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, honorables representantes de la comisión y amigos asistentes. Agradecemos la oportunidad y la invitación a la Universidad Central para participar en este histórico e importante proceso con el que sueña Colombia. En nuestro sentir, de los estudios del proyecto inicial presentado en la Comisión Primera Constitucional del Senado, al texto definitivo del proyecto de acto legislativo aprobado en sesión plenaria del mismo Senado, se han logrado ya bastantes precisiones de forma y de contenido en relación con el proyecto. En relación con el texto sometido a consideración hoy de la Honorable Cámara en su comisión, nuestras observaciones y respetuosas recomendaciones tienen que ver con los siguientes aspectos. Primero, en relación con el epígrafe del proyecto, consideramos que es impropio hablar de terminación del conflicto y que puede conducir a confusiones entre los miembros de nuestra sociedad a los que la doctora Cabal pone de presente como espectadores, porque en realidad no se trata de la terminación del conflicto,
Conflicto habrá siempre en las sociedades. Se trata de la terminación de la búsqueda de soluciones violentas a los conflictos que cualquier sociedad atraviesa. Conflicto ha habido y habrá siempre en las sociedades, pero la forma de solución determina los avances. Adicionalmente, quisiéramos resaltar que se trata de un acuerdo final con uno de los grupos alzados en armas, y esto puede tener incidencia en la evolución de las negociaciones que se deberán adelantar para lograr lo que el acto llama una paz estable y duradera. Segundo, en relación con el artículo 1 del proyecto, Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, este contempla que, comillas, el procedimiento podrá ser prorrogado por un periodo adicional de hasta 6 meses mediante comunicación formal del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Consideramos que tal trámite debería incluir no solo la comunicación formal del Gobierno, sino un informe al Congreso de la República sobre los logros y las razones que inducen a solicitar la ampliación de los términos, y este informe no aparece expreso en las disposiciones. B. En relación con la integración de la Comisión Legislativa para la Paz, apoyamos la preocupación del Congreso por permitir representación a la cuota de género y a la participación de minorías étnicas, en el entendido de que en estas últimas se incluyan los afrodescendientes. Igualmente, debería considerarse la posibilidad de incluir voceros con voz. C. Consideramos importante que se haya introducido la modificación al numeral F del artículo en análisis, en el sentido de permitir que en los proyectos de normas que se propongan se admitan modificaciones propuestas por el Congreso que no estaban admitidas en el proyecto inicial, siempre y cuando cuenten con el aval del Gobierno. En última instancia, el Congreso de la República representa a la nación. D. En relación con el numeral I del artículo, se establece, comillas, en lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República, cierro comillas. En nuestro sentir, teniendo en consideración que también actúa la Corte Constitucional, se debería adicionar la frase y el reglamento de la Corte Constitucional. Tercero, en relación con el artículo 2, nos parece muy importante que la norma exprese manifiestamente, comillas, que las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, ni para decretar impuestos. Planteamos una inquietud a los honorables miembros de la Comisión Primera, relacionados con el siguiente aspecto. Es entendido que este es un procedimiento de justicia transicional, coyuntural y transitorio, pero ¿qué ocurrirá con la vigencia de las normas establecidas durante el periodo? Es claro que algunas tendrán vigencia de manera inmediata, pero otras tendrán vocación de mayor permanencia y será necesario entonces trámite adicional para refrendarlas. Cuarto y último, en relación con el artículo 3 del proyecto, adicionado en plenarias del Senado, consideramos de la mayor importancia el plan de inversiones para la paz como mecanismos para buscar una paz efectiva y la justicia social que pregona la Carta Política. En este sentido, consideramos que entre las entidades que se vinculan al logro de una paz estable y duradera, con vocación de futuro, las universidades públicas y privadas, que tienen centros de investigación, que tienen profesionales encargados de adelantar problemáticas relacionadas con la realidad nacional,
deben ser invitadas e integrarse efectivamente a los proyectos de la construcción de la paz, no solo para emitir conceptos o para organizar foros sobre justicia transicional. Muchas gracias, señor presidente. A usted muy amable, señor José Vicente Barreto. Continúa con el uso de la palabra el señor Mateo Gómez Vázquez, coordinador, ¿qué dice acá?, de la Comisión Colombiana de Juristas, y se alista el señor Armando Novoa García. Tiene la palabra el señor Mateo Gómez Vázquez. Gracias, señor presidente. Honorable ministro, representantes, cordial saludo. Aló, ahí, bien. Agradecer en primer lugar, ¿no se escucha? Acá está rojo. Aló, aló, aló. Aló, ¿se escucha? Ahí está. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos tener este espacio para presentar nuevamente las observaciones y los comentarios que hemos hecho con respecto a este proyecto de acto legislativo. Ya lo hicimos en la Comisión Primera del Senado, donde anotamos básicamente 4 preocupaciones que teníamos con respecto al proyecto de acto legislativo que se está tramitando hoy. No sin antes saludar de forma entusiasta tanto el acuerdo del 23 de octubre sobre justicia como el trámite de este proyecto. En su momento señalamos que nos preocupaba bastante, básicamente 4 temas del proyecto de acto legislativo. En primer lugar, la iniciativa exclusiva del presidente. En segundo lugar, la capacidad de veto que se le extendía para negar las proposiciones presentadas o de reforma presentadas por los senadores, senadoras, representantes a la Cámara, y asimismo por las facultades extraordinarias concedidas al presidente. En su momento no solamente reivindicamos la democracia como un mecanismo de control del poder, como una técnica de control del poder, sino también como un procedimiento para la toma de decisiones, de las mejores decisiones. Y en su momento dijimos también que la participación del Congreso a través de sus representantes era absolutamente fundamental y por tanto no considerábamos que extenderle o imposibilitar la posibilidad de presentar iniciativas de carácter legislativo o reformas iba en contravía de los principios democráticos en los cuales se construye el Estado Social de Derecho en Colombia. Sin embargo, en esta ocasión venimos a dar un paso más allá sobre nuestras propuestas. Reiteramos nuevamente nuestras preocupaciones de cuál puede ser las consecuencias que tenga en el ordenamiento constitucional colombiano un proyecto de estas características. Sin embargo, hemos tomado atenta nota de las razones que motivan al Gobierno Nacional a presentar este proyecto, que compartimos en su totalidad. Los 4 principios que rigen este trámite que está contemplado en el proyecto de acto legislativo, a saber, integralidad, fidelidad con el acuerdo, eficacia y celeridad en el trámite, los compartimos ampliamente. Sin embargo, no estamos de acuerdo o no compartimos que las consecuencias de ello deba ser limitar la iniciativa legislativa y limitar la capacidad de reformar los artículos presentados. Básicamente porque el propósito de otorgarle o de darle validez al principio de integralidad y fidelidad con el acuerdo no se condice con el mecanismo de atribuirle orgánicamente al presidente o al gobierno nacional la iniciativa legislativa, pues consideramos que hay elementos epistémicos, cognitivos, que se derivan de la posibilidad que tengan los congresistas de presentar iniciativas y reformas que podría tomarse las mejores decisiones. Por tal razón, el día de hoy venimos a presentar, en primer lugar, nuevamente nuestra recomendación para que se eliminen básicamente esos dos elementos del proyecto, tanto la iniciativa legislativa exclusiva del presidente como la facultad que tiene para, en últimas, censurar las propuestas de los congresistas, y sí tomar una decisión que tenga como propósito guardar la integralidad del acuerdo y la fidelidad del acuerdo final, y es incluir dentro de este articulado una alusión a que los acuerdos, al acuerdo final para la terminación del conflicto haga parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, nosotros hemos estudiado desde el punto de vista constitucional cuáles pueden ser las consecuencias y vemos que favorecen este propósito de guardar integralidad y fidelidad con el acuerdo. Siendo este parte del bloque de constitucionalidad, el Congreso tendría absoluta vinculatoriedad con el mismo y, por tanto, para la presentación de los proyectos y de las reformas tendría que estar limitado a ese acuerdo.
Por tanto, y asimismo, una segunda garantía sería que la Corte Constitucional, en el juicio de constitucionalidad que adelante sobre los mismos, tendrá como parámetro de referencia los acuerdos. Esta propuesta nosotros nos preguntábamos si podría tener algún tipo de objeción, y en efecto, una objeción podría ser la legitimidad democrática del acuerdo. Sin embargo, entendemos, según el calendario que se ha propuesto este Congreso junto con el Gobierno Nacional, que los acuerdos van a ser refrendados previamente al trámite del proyecto, de manera que no habría una objeción suficiente para que el trámite legislativo derivado del proyecto que ustedes están hoy tramitando pudiera someterse a un elemento que ha sido refrendado a través del mecanismo que hayan seleccionado el Congreso de la República junto con el Gobierno Nacional para tramitar los proyectos, de manera que no se presenta ninguna objeción. Y sí encontramos una cuestión adicional que favorece esta iniciativa, y es poner la dogmática constitucional al servicio del proceso de paz, al servicio de la paz. Y en este sentido nosotros consideramos que, así como sucedió en 1991, que se promulgó una constitución como un tratado de paz, este momento es absolutamente esencial para el país volver a ratificar la Constitución como un tratado de paz, en el sentido que fue previsto por Bobbio y que lo desarrollaron los constituyentes en el año de 1991. Por tanto, nuevamente, nuestras preocupaciones las reiteramos, y hoy en día nuestra propuesta para salvar estas objeciones sería incluir dentro del proyecto que ustedes están tramitando una alusión a que el acuerdo final haría parte del bloque de constitucionalidad para vincular tanto al Congreso de la República como a la Corte Constitucional en el momento de hacer el control de constitucionalidad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor Mateo Gómez. Tiene la palabra el doctor Armando Noboa García, magistrado del Consejo Nacional Electoral, y se alista José Luján Zapata. Tiene la palabra doctor Armando Noboa. Gracias, señor presidente. Un saludo muy respetuoso a la mesa directiva, al señor ministro del Interior y, por supuesto, a todos los y las integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Las observaciones que plantearé, señor presidente, sobra decir, no comprometen sino al suscrito en calidad de ciudadano y no a la corporación de la que hago parte. Y lo hacemos movidos por el interés ciudadano de que haya una continuidad hacia los esfuerzos de democratización de nuestro sistema institucional a partir de lo que fue la experiencia constituyente de 1991. Las observaciones que quiero plantearles son las siguientes. En primer lugar, mencionar que en realidad, de verdad, con este proyecto de acto legislativo, al igual que con el proyecto de lo que se ha denominado el referéndum para la paz, el Congreso de la República está creando lo que podríamos denominar una normatividad de transición institucional para la convivencia. Esa nueva normatividad de transición comprende aspectos de cambios puntuales en forma transitoria a la Constitución Política de Colombia, así como a algunas leyes de orden estatutarias, como por ejemplo la Ley de Mecanismos de Participación. Y esa normatividad de transición institucional engloba tanto el concepto de refrendación de los acuerdos de paz como el concepto de implementación de los mismos, aspectos que, como todos ustedes saben, en los acuerdos de La Habana están claramente diferenciados. En segundo lugar, a pesar de que no encontramos observaciones, digamos, que atenten contra la constitucionalidad de las iniciativas que el gobierno ha presentado sobre esta materia, sí debemos llamar la atención sobre la necesidad de que exista coherencia
en el uso de estos instrumentos que a la vista de los ciudadanos pueden aparecer como no armoniosos. Nosotros preferiríamos que todo el paquete de transición institucional, si bien no se puede integrar en un solo cuerpo normativo, se discutieran de manera más integral, aunque repito, entiendo que por las circunstancias del momento, esta iniciativa que está considerando hoy la Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes es diferente de la iniciativa del referéndum para la paz. El apresuramiento que ha tenido el gobierno nacional en esta materia se puede evidenciar en dos ejemplos. El primero de ellos, el Marco Jurídico para la Paz, Acto Legislativo 1 del 2012, que a pesar de ser aprobado por el Congreso de la República, de haber sido objeto de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, en la práctica no ha tenido una implementación práctica precisamente porque la dinámica de las negociaciones que se adelantan no lo han permitido. En segundo lugar, tenemos la Ley Estatutaria 1745 del 2014, relacionada con la posibilidad de juntar, por decirlo de alguna manera, la fecha en la que se lleva acuerdo a desarrollo el referéndum por la paz con otros certámenes electorales. Parecería que esta solución tampoco está dentro de la agenda inmediata ni para la refrendación ni para la implementación de los acuerdos de paz. De tal manera que nosotros esperaríamos que este proyecto de acto legislativo que hoy está a consideración del Honorable Congreso de la República no corriera la misma suerte de estas dos iniciativas anteriores que en su contenido no merecen mayores reparos, pero que sí denotan una falta, digámoslo de una manera cordial, de previsión en cuáles van a ser los mecanismos que van a quedar a disposición de la ciudadanía para efecto de la refrendación e implementación de los acuerdos de paz. En tercer lugar, señor presidente, me parece que es importante que se tenga conciencia sobre la circunstancia de que esta normatividad que se encuentra en trámite en realidad convierten a este Congreso de la República en un Congreso Constituyente de naturaleza excepcionalísima. Las normas que se están creando son normas de carácter, como ya se han dicho, transitorias, excepcionales, que no se pueden examinar a la luz de la normatividad ordinaria existente. Y ese esfuerzo institucional tiene como propósito evitar una ruptura institucional. De ser aprobadas estas normas, como están contempladas en las iniciativas en curso, sería la primera vez en Colombia de que se lograra consolidar un acuerdo de paz sin que previamente no se haya producido una ruptura constitucional. Y voy a mencionar 3 ejemplos de esta circunstancia. El Acto Legislativo 1 de 1910, que introdujo importantísimos cambios a la Constitución de 1886. En segundo lugar, los acuerdos del Frente Nacional, que permitieron superar la situación de violencia bipartidista en la década de los años 40, y que dicho sea de paso, generó un régimen de paréntesis institucional de 20 años, mediante la cual
en la práctica se suspendió el principio de la representación política para acceder a los cargos del Estado en función de aclimatar la posibilidad de la paz entre los partidos. Y en tercer lugar, la Constitución de 1991, que como ya se ha dicho, no fue pactada en una mesa de negociación con el M-19 y las guerrillas que se sumaron a ese proceso. De todas formas tuvo una relación de causalidad con la expedición de la Constitución, de manera que vamos a desandar ese camino de rupturas institucionales a partir de reconocer que este Congreso tendrá unas facultades constituyentes que en 1821 nuestros libertadores le dieron el calificativo al legislativo de Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente entonces tendrá que expedir una normatividad de transición constitucional para la convivencia pacífica entre los colombianos. Ahora bien, y para finalizar en lo que se relaciona con el texto mismo del proyecto, quisiera hacer 3 observaciones muy puntuales. La primera de ellas se refiere a la facultad exclusiva que se le da al gobierno nacional para que esa comisión que resulte de este acto legislativo las examine y las apruebe si lo considera pertinente. Es una figura muy parecida a la de la Comisión Especial Legislativa del año 91, comisión que tenía una competencia negativa y no positiva, lo que se concretaba en la circunstancia de que la mayoría se necesitaba no para... 2 minutos para terminar, doctor Nova. En segundo lugar, nosotros compartimos la idea de que la iniciativa legislativa en esta corporación, que no es un órgano distinto del Congreso de la República, la tenga el presidente de la República. La razón es muy sencilla, señor presidente, es que el jefe de gobierno también es jefe de Estado, y el jefe de Estado tiene como mandato fundamental garantizar el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución, de manera que entre una facultad y la competencia que en este proyecto se le está reconociendo al presidente, nosotros no tenemos ningún reparo de inconstitucionalidad, ni menos de arbitrariedad. En segundo lugar, queremos mencionar que, dado que la Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de refrendación de los acuerdos según lo ha propuesto la guerrilla de las FARC, está descartada si nos atenemos a las iniciativas que se han puesto en consideración de esta célula legislativa, me parece que no es muy coherente que se suprima la facultad que se encontraba en el literal C del texto del segundo debate plenaria del Senado, mediante la cual se le otorga al presidente de la República la facultad de designar un número adicional de miembros no congresistas como parte de la comisión legislativa. Yo creo que esa iniciativa, así no sea aprobada en esta comisión, no debería ser cerrada para objeto de que en un momento posterior, después de la refrendación de los acuerdos, pueda haber un número determinado de voceros, incluso de la propia guerrilla, que con voz y sin voto hagan parte de la misma célula que, repito, no debe entenderse como un cuerpo separado del órgano legislativo del poder público. En tercer lugar, señor presidente, me parece que es un error no permitir, yo leí con mucha atención sus declaraciones esta mañana en el diario El Tiempo, me parece que es un error no permitir la participación
de otros miembros del Congreso en esta comisión. La razón es muy sencilla, señor presidente, es que esa comisión va a tener un encargo fundamental dentro del Congreso de la República, que es la de ejercer su competencia como órgano e instancia inicial de este Congreso Constituyente, y es apenas natural y obvio que personas interesadas en estos temas puedan tener la posibilidad de acceder a estas células especiales que se están planteando en este proyecto. Y finalizo diciendo, señor presidente, que me parece que el Congreso de la República no debería desestimar la posibilidad, incluso con facultades extraordinarias al presidente, de que se consagrara de una vez la posibilidad de que los miembros de la guerrilla, una vez firmados los acuerdos de paz y cumplidas con las exigencias que establezcan las reglas de la justicia transicional, puedan participar directamente en política mediante bien el procedimiento de una circunscripción especial para la paz, tal como se contempló en el año de 1989 para el M-19, o bien mediante la posibilidad de una designación directa por el presidente, tal como se estableció en los artículos 12 y 13 transitorios de la Constitución de 1991. Esos eran los comentarios que respetuosamente quería plantearle a la corporación. Muchas gracias por la atención. A usted, doctor Armando Novoa. Tiene la palabra el señor José Luján Zapata, es viceprocurador y columnista del periódico El Nuevo Siglo, y se alista el señor Orester Guarín. Doctor José Luján Zapata. ¿No está? Señor doctor Juan Fernando Cristo, ministro de Estado. Señor presidente de la comisión, señores congresistas, señoras hace unos 2 años asistí a una convocatoria idéntica a la actual y no, ya estoy bien. Asistí a una convocatoria semejante a la presente y llegué a la conclusión de que el favor más grande que le podía hacer la comisión correspondiente era la primera del Senado de la República. Era archivar ese proyecto. Se refería al proyecto a que el debate electoral para refrendar el proceso de paz pudiera celebrarse simultáneamente con cualquier otro debate. Yo expresé que ese proyecto no era útil porque el referendo, precisamente el referendo, no era mecanismo idóneo para refrendar un proceso de paz en Colombia. El asunto tuvo mucha discusión, nadie tuvo en cuenta mis observaciones, pero ya llegamos a la conclusión. El gobierno entendió que efectivamente el referendo no era mecanismo y
y que no tenía sentido facilitar que ese referendo se celebrara simultáneamente o separadamente con cualquier otro debate. Hoy debo advertir que desde luego soy partidario como el que más del proceso de paz que avanza positivamente en La Habana. Ese proceso tendrá que triunfar y yo creo que ya no faltan sino detalles para que ese proceso triunfe. Pero les tengo hoy una gran noticia. No se necesita este proyecto de acto legislativo, además de que su redacción es un poco gaseosa e imprecisa. No tiene mayor sentido. Sirve apenas para aumentar el doloroso número de actos legislativos en Colombia. Tenemos 39, 40 reformas constitucionales en los últimos 20 años. Eso es una vergüenza nacional e internacional, señores. Ustedes no pueden seguir haciendo actos legislativos para cualquier cosa. Pero además saben por qué no se requiere este proyecto. Porque he descubierto, y ese descubrimiento es mío, y me excusan la inmodestia, he descubierto que el proceso de paz que se ventila en La Habana puede validarse con un plebiscito, como acaban de descubrirlo en el Senado. Pero ese plebiscito, señores, según dijo la Corte Constitucional en su sentencia de revisión de la ley estatutaria 134 del 94, dijo la Corte que plebiscito es lo mismo que consulta popular. Y si eso es lo mismo, esa consulta popular sirve para modificar la Constitución, en tal forma que hoy creo firmemente el Estado colombiano puede, representado por el señor presidente, puede firmar los acuerdos que sea y luego someterlos a ratificación del pueblo, aunque esos acuerdos contengan modificaciones a la Constitución, ¿no? De manera que no tenía mucho sentido un artículo que traía este proyecto de decreto, que era validando las curules para posibles miembros de la guerrilla, sin ninguna otra condición, apenas como puede hacer ahorita la Cámara que tiene, o el Senado que tiene a su conocimiento un proyecto de ley. Hay que bajar esos umbrales absurdos que tienen los mecanismos de participación. ¿No les parece que en uno de esos mecanismos estaba previsto que dice que el umbral de un proyecto era de acuerdo con el censo electoral? Es decir, daba a entender que se necesitaban hoy unos 33 millones de votos. Ustedes se imaginan si es absurdo o no pedir que en un país como el nuestro, donde no hay votación obligatoria, el pueblo va a poder sacar alguna vez 33 millones de votos. Es absurdo. Pero el descubrimiento es este: el Estado colombiano
puede reformar la Constitución a través del plebiscito que ya está prácticamente acordado. Y repito, ese plebiscito, según dijo la Corte Constitucional, ese plebiscito es idéntico a una consulta popular. No hay que complicar más las cosas. No tenemos que hacer crecer el número absurdo de 40 reformas constitucionales por el Congreso. Démosle paso, siquiera una vez, a una reforma del pueblo, a una reforma de la democracia participativa. Ese plebiscito puede aprobar las reformas constitucionales que el gobierno y la guerrilla acuerden, y ojalá sean pocos. ¿Y cómo se hace esa refrendación? En una forma muy simple, como se hizo en el plebiscito de 1957. Hay un acuerdo en La Habana, el presidente de la República dicta un decreto aprobando ese acuerdo y luego lo somete al pueblo mediante un plebiscito y le pregunta al pueblo si aprueba o no el texto indivisible donde está todo el acuerdo a que se haya llegado. Muchas gracias. A usted, doctor José Luján. Tiene la palabra el señor Orester Guarín Riveros, doctorante de la Universidad Externado de Colombia, y se alista el doctor Álvaro Hernán Moreno. Buenas tardes. La presencia mía únicamente intenta interesarlos, en la medida de lo posible, por conocer unos principios de un Estado neoconstitucional de derecho, con miras a que la implementación de los acuerdos que surjan de La Habana puedan tener, más allá del régimen normativo que acopia competencias, funciones, delegaciones, atribuciones, a un fenómeno mucho más de interpretación en el plano epistemológico, con unas operaciones de la mente que van a facilitarle a los acuerdos un marco general de flexibilidad sin llegar a modificaciones específicas en la misma Constitución. En últimas, para el proyecto y en concreto el asunto al cual fui invitado, sería de que no solamente se agilice el trámite de un conjunto de normas, sino de unos conceptos para interpretarlas. Esto quiere decir que los procesos de globalización que hoy están frente a nosotros, que elaboraciones recientes de corte jurisprudencial de la Corte Constitucional y particularmente de entender un régimen distinto de los derechos fundamentales nacidos de las necesidades reales de la gente, nos permitan que hacia el futuro no haya desquiciamientos de aquello que se propone como acuerdo para implementar reformas. De tal manera que por la cortedad del tiempo, solo voy a mencionar algunos de estos principios, el origen de su elaboración más o menos en el panorama nacional, el origen y el desarrollo a la luz de los derechos humanos emergentes y la Declaración Universal de estos Derechos en Barcelona 2004 y en Monterrey 2007, que permiten pensar que al tiempo que el esfuerzo por mantener el orden social dentro de un régimen normativo, también existan mecanismos para presuponer a futuro histórico cuál ha de ser el comportamiento del colectivo social frente a lo que propone el legislador. Y nos parece que aunque no fuere una tarea propia del Congreso,
pensar en cómo se va a leer su ley en sí misma como especialización. Tenemos contrario sensu cómo las Cortes, a través de su activismo judicial, se están convirtiendo en protectoras de los derechos fundamentales, aun cuando se aparten del sentido legítimo de lo que fue el espíritu de la ley ordenado por ustedes. Quiere decir lo anterior, que al plantear estos principios solamente quiero dejar, por lo menos en la posibilidad de su interés, corrientes como lo que entendemos por Estado fallido, corrientes como pluralismo jurídico, corrientes como principios emergentes en irradiación constitucional, corrientes como la teoría general del discurso jurídico en el pensamiento del profesor Alexi, porque a partir de esta consideración de lo que puede ser un discurso general para convertirlo en un discurso jurídico, se podría pensar, y aquí va mi primer principio, que por ejemplo la proporcionalidad como concepto y principio aplicado por la Corte en su test de proporcionalidad, ya que ha de ser sometida toda ley estatutaria u orgánica al control previo de la Corte Constitucional y es de su propia elaboración, por tanto nos serviría presentar orientaciones conceptuales enderezadas a aplicar este principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, principios de igualdad material que parten no solamente del gran concepto del artículo 13 de nuestra Carta Política, sino aquello de que la igualdad para los iguales y la desigualdad para los desiguales significa de alguna manera que hay que hacer un máximo esfuerzo por aquella persona o aquel grupo de personas que como minoría exigen una satisfacción del orden jurídico, de la ley y de la jurisprudencia para intentar equilibrar las cargas y empezar a vivir una verdadera democracia. Es por ello que pensamos que no se debe demorar el resultado de la comisión histórica de los expertos que durante un tiempo prolongado estudiaron todas las condiciones de violencia en Colombia y que no se han usado cabalmente para establecer hacia futuro qué es lo que tenemos que hacer con, por ejemplo, los distritos de paz, porque en todos ellos hay un contenido territorial de la génesis, desarrollo y consecuencias de la violencia que exigen en este punto de inflexión histórica una participación activa del pensamiento, pero no un pensamiento que otra vez recicle en normas un conjunto de elementos que entran en oposiciones unos a otros. Es decir, partimos de la crisis del positivismo jurídico, porque cabalmente las normas ni reflejan claramente lo que quieren, ni le dan el sentido a la historia del futuro, ni tampoco establecen con suficiente claridad hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos legislativos. Y digo nuestros porque soy parte de esa comunidad nacional que los ha nombrado a ustedes, y por tanto en todo momento debemos estar presentes, particularmente en el desarrollo de estos principios. Va a haber una comunicación en lo que la gente entiende porque decodifica el lenguaje difícil del experto en la experiencia de la práctica cotidiana del ciudadano común. Y eso sí es un proceso de inclusión. Y hablé de procesos de globalización porque, por ejemplo, el señor Hollande acaba de terminar la guerra contra el Estado Islámico sin saber exactamente qué es Estado Islámico, a quién debe atacar y cómo hacerlo, con las mejores intenciones de represión por los efectos de la subversión internacional, llamémosla así, o lo que quieren llamar terrorismo internacional, digámoslo así, ha hecho que entonces los más de 500,000 sirios en exilio hacia Europa detengan la oportunidad de encontrar una seguridad en un hogar, una vivienda, un ingreso, que son parte de los principios fundamentales establecidos en lo que llamamos mínimos vitales. Los mínimos vitales orientados hacia la vida digna, que es el segundo principio, deben estar escalonados viendo que, por ejemplo, ese colombiano que pasó la frontera con Venezuela y fue expropiado, confiscado, fue
fue cejado en todos sus principios, no tiene a quién acudir, va a ser un juez de tutela colombiano, va a ser venezolano, cómo es el proceso de globalización, a qué principio de convención llegamos, cómo hacemos. Los procesos de globalización exigen de los estados entender la crisis institucional por la que pasa el positivismo jurídico, que la plantearon desde Harvard a Dworkin, y que particularmente ni siquiera la escuela analítica de hoy que ustedes conocen, por ejemplo el profesor Paolo Comanducci, nos deja de establecer los casos difíciles en el derecho, solo que los casos difíciles son mucho más complejos y mucho más demorados que los casos fáciles. La propuesta reposa en lo siguiente, porque creo que ya se me acaba el tiempo. El principio de procura existencial, por ejemplo, parte de un principio de la Declaración Universal de los Derechos Emergentes que se llama renta básica. La procura existencial toma el espacio vital efectivo con el que nace una familia en Colombia, por ejemplo, y el espacio vital estructurado que el Estado le puede dar para lograr, aunque sea 4 mínimos vitales de vivienda, salud, renta básica y educación. Educación, salud, vivienda y renta básica. Si logramos estabilizar lo que en la ley fundamental de Bonn se llamó como el núcleo esencial de los derechos fundamentales, y descubrimos cuál es el núcleo esencial en las necesidades básicas de la sociedad, podríamos pensar hoy que hacia el futuro el Estado debe reprogramar sus funciones, reconsiderar sus ingresos, y este punto de inflexión histórica para hacer nueva sociedad hacia el futuro nos permita utilizar esta forma no solamente para la justicia en general y la justicia transicional, de la cual quiero recuperar, si el tiempo lo permite, solo un fin. Yo sacrificaría la verdad. 2 minutos para terminar, doctor. Simplemente por una sola cosa de justicia transicional, la no repetición. Si la no repetición es seria y cierta, en este documento que queda acá en la presidencia, quisiera invitarlos, porque están establecidos 10 principios básicos que se pueden tener en cuenta para interpretar las futuras leyes. Entenderemos, por ejemplo, que la justicia transicional, así se repita en el mundo, es más un nombre que una realidad, porque se corta el principio de seguridad jurídica, de debido proceso, de confianza legítima, en todo lo que inspira el pensamiento jurídico de un pueblo. Pero a cambio recibimos algo superior a la justicia, que puede ser la vida misma y la seguridad de la vida misma. Por ello no debemos decirnos más mentiras, y más allá que un congreso que signifique nueva jurisdicción, en realidad estamos frente a unas nuevas competencias. Hasta donde yo sé, los últimos jueces administrativos fueron nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura, pues dígame alguien si no es así, y simplemente se le atribuyeron asuntos sin actos constitucionales ni leyes. ¿Existe un juez de ejecución de penas hoy? Solamente requeriríamos un tribunal de ejecución de penas que recoja esos distritos de paz, que utilicen estos mecanismos epistemológicos para entender la normatividad y programar hacia el futuro las soluciones en el agro, la vivienda, la educación y todo lo demás. Únicamente aparezco como un docente fundamental de la Universidad de la Gran Colombia, de la que me siento muy orgulloso, y esto hace parte de un trabajo que hago, aspiración a ser doctor en Derecho, y por eso nos llaman con prosopopeya doctorantes en la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por su atención. A usted, mi doctor. Tiene la palabra el doctor Álvaro Hernán Moreno Durán, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, y se alista el doctor Rodrigo Pombo. Sí, buenas tardes, honorable presidente de la comisión, señores representantes, colegas y demás personas que están en el recinto. Soy un profesor que trato de comunicarle a mis estudiantes cotidianamente sobre los debates políticos y lo que se discute en nuestro Congreso.
con un mensaje que les traigo a ustedes que hay un escepticismo entre la gente joven, entre los estudiantes, por todos los mecanismos que son presentados aquí, y quiero decir que tienen bastantes argumentos para no creer mucho en las exposiciones que quieren mostrarnos en el papel para legitimar ciertos actos, como en este caso el que estamos hoy discutiendo y el que nos concierne. De todas maneras, mi trabajo académico hace que de una u otra manera contrarreste ese escepticismo y apunte a algo que nuestra Constitución tiene, que son los mecanismos de participación, y por eso yo vine hoy, porque mis estudiantes dijeron, si usted expone aquí la teoría, pues muestren en la práctica y participe de una audiencia como una herramienta jurídica que hay en la Constitución. Por eso estoy aquí, porque antes de llegar, este documento lo discutí con los estudiantes y hice un sondeo de qué era lo que pensaba un muchacho con relación de lo que posiblemente es la paz. Pero ya tengo una excepción, y ustedes me dirán si no, y es que parece que solamente hay una audiencia y no hay más audiencias. Es decir, que ya está muy flaca la participación ciudadana, y por eso creo que empiezo a apuntar a mi segundo tema, que es lo que está en crisis en Colombia, que no es otra cosa que la legitimidad. Hay un problema enorme de la legitimidad en Colombia, y es uno de los temas que nosotros tratamos en la universidad. ¿Qué es legítimo y qué no es legítimo? ¿Cuáles son los mecanismos de legitimidad que hay? Y entonces cuando nos damos cuenta que a través de los estudios todo casi está prefabricado y que la participación ciudadana de una u otra manera empieza a relegarse y entramos a jugar un papel de legitimadores cuando está ya todo casi listo. Y esa es la apreciación de los estudiantes. Y por eso me dijeron, de alguna manera casi en sorna, profesor, vaya y haga presencia para que legitime eso que están haciendo allá. Yo le digo, vamos a ver hasta dónde nos pueden poner atención, hasta dónde la academia es tenida en cuenta en algún momento de este proceso, y podemos incluso voltear la página y decir, realmente la legitimidad por lo menos empieza a crecer una vez más en Colombia, y para este caso que es muy importante, como es el caso de la paz. Con estas discusiones llegamos a un primer punto, una conclusión interesante. Los estudiantes, por lo menos que conozco y con los que trabajo, le interesa que haya paz, y que haya una paz rápida, es decir, que en eso están de acuerdo con este documento, que haya una celeridad en la paz, que no haya tanta discusión, tanta posibilidad de margen de a los que no quieren paz y revolverlo y sacar productos para su propia capital político y no permitir que Colombia después de 50 años tenga una posibilidad. Es decir, que sí, la juventud, a pesar de su escepticismo, quiere paz, y a pesar de que este es un documento que es cuestionable, podemos nosotros entrar a participar. En cuanto a la legitimidad, no está todo perdido, se ha discutido algunos puntos, no solamente la agilidad que comenta este documento, sino la posibilidad también de afianzar lo que es la justicia, lo que son esos términos que nos permiten hacer un sondeo de fondo en la sociedad, y que está y se puede manifestar en un elemento que los jóvenes también me dieron a conocer, que son los proyectos de ley. ¿Por qué? Porque ellos decían, en esos proyectos de ley a veces también los hacen ciertas personas que son asesores, o que son personas que ya son demasiado trajinadas en el asunto, que hacen ciertas normas sin ir de fondo y sin tener en cuenta, por ejemplo, los estudios previos que se hacen en la universidad o en la investigación. Por eso, nosotros en la academia pensamos que si ustedes tienen en cuenta en algo que no aparece explícito en el documento, como son las herramientas, porque se habla solamente del proceso, pero no de las herramientas, cómo se va a recoger la información, cómo se va a exponer el sentimiento realmente para que se convierta eso en norma, es posiblemente algo que nace otra vez muerto con relación a lo que es la legitimidad. Por eso nosotros creemos en la universidad que no es la primera vez que vamos a hablar de esto, sino que hay estudios, como en la Universidad de Santo Tomás, donde llevamos más de un año estudiando todo lo que significa la justicia transicional, los antecedentes de esa justicia, lo que se ha desarrollado en otros países con relación a esta temática, y que no aparecemos nosotros como algo nuevo, como algo que es original, sino que para eso hay antecedentes. Para eso hay unos marcos de referencia interesantes de lo jurídico internacional y por supuesto de los contextos
sociales que nos permiten decir hacia dónde van esta normatividad y hacia dónde queremos nosotros los colombianos que se dirija este momento histórico, porque si bien es un momento de transición, un momento en donde dicen en 60 o 90 días se resuelve las reglas de juego con las cuales se va a dar una firma final de la paz, la pregunta es, la legitimidad no es transitoria. La legitimidad tiene que perdurar y eso es una de las condiciones básicas para que posteriormente realmente esta paz y este conflicto, que valga decir, no es el conflicto, sino un conflicto y con un nombre propio y con unos actores específicos, y que eso ya es necesario rectificarlo porque allí pueden hacer la posibilidad de la incredulidad y por supuesto de la legitimidad cuando se habla holísticamente con conceptos demasiado generales y cuando no se precisa con quién es que se está hablando de la paz y con quién se está hablando del conflicto. Entonces, para terminar, quiero decir que los jóvenes de todas maneras están atentos de los procedimientos y de las herramientas que legitimen estos temas de paz y que ojalá puedan ellos también participar desde sus lugares como es la universidad, desde la investigación y de los sueños que ellos tienen. Muchas gracias. A usted, doctor Álvaro Hernán Moreno. Antes de culminar con el doctor Rodrigo Pombo, que es el último inscrito, quiero pedirles el favor a los intervinientes en la mañana de hoy, si nos pueden dejar la documentación o los resumen, el escrito que tengan, para efecto de las ponencias que hayan traído, para efectos de que los ponentes del acto legislativo puedan tener en consideración también lo que ustedes nos han traído. Tiene la palabra el doctor Rodrigo Pombo, expresidente de la Corporación Siglo XXI. Damas, caballeros, muy buenas tardes. Esperando que nos vaya muy bien en el partido, quisiera robarles estos 10 minutos de atención para resumir lo que ya en efecto dejé por escrito en la presidencia, con las citas, con todos los análisis a profundidad como esta célula legislativa se lo merece. En razón al tiempo, simplemente voy a hacer un análisis con base en dos piedras fundamentales. La primera, una reiterada jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Constitucional, y la segunda, por supuesto, una visión holística de tipo comparativo, particularmente con la Europa continental. Si uno tomara simplemente Google, Internet, y pone Corte Constitucional, las tres palabras más repetidas desde el año 91 son dignidad, pueblo y democracia. Estos tres conceptos de altísimo calado han sufrido infinidad de definiciones, de conceptualizaciones, de nociones, no siempre idénticas. Por el contrario, recientísimas investigaciones, como por ejemplo la del profesor Fabricio Mantilla y Tatiana Oñate de la Universidad del Rosario, advierten que esos conceptos constantemente se encuentran en el mismo seno de la Corte Constitucional. No obstante lo cual, señor presidente, hay un elemento fundamental, trascendental e idéntico. Cuando la Corte Constitucional valida sus decisiones de constitucionalidad sobre la base de democracia y sobre la base de pueblo, siempre advierte que ellas deben tener participación. Dicho de otra manera, cuando se habla de pueblo, y entiéndase pueblo como poder constituyente primario, y cuando se habla de democracia, no hay un concepto unívoco, repito, ni siquiera en el seno de la Corte Constitucional, pero sí existe un elemento subyacente, pretérito a democracia y a pueblo, y es la participación ciudadana. Dicho lo cual, y a partir de este inicio, es importante relevar lo que ustedes ya han visto, y seguramente el profesor Navas Talero se los ha repetido hasta la saciedad. Cuando se trata de abordar un tema de reforma constitucional, inmediatamente tiene que aparecer sobre el escenario la teoría de la sustitución de la Carta Política. La teoría de la sustitución de la Carta Política tiene, en suma, tres límites. El primero, estamos en presencia de una sustitución de la Constitución Política cuando el poder constituyente derivado, le hace el Congreso, irrumpe de manera desproporcional
las libertades y competencias básicas de los ciudadanos. Segundo, cuando entregándole demasiadas competencias o facultades o atribuciones a una rama o a un órgano del poder público, se genera un desequilibrio tal que se pueda advertir que la división tradicional de los poderes y competencias queda en desuso. Y la tercera, cuando se rompe nada más ni nada menos que la axiología constitucional, es decir, cuando se rompen los valores fundantes que para el constituyente del 91 sirvieron de piedras fundantes para erigir el Estado constitucional de derecho colombiano. Pues bien, mi intervención simplemente, y repito, en aras al tiempo, se va a limitar, señor presidente, a estos 3 puntos. Encuentro que este proyecto de acto legislativo atenta de manera abierta, grosera, en el buen término de la palabra, en el término académico de la palabra, de manera abrupta, estos 3 principios. Bastaría con que rompiera uno solo de ellos para advertir la existencia de la sustitución constitucional. Pero a mi modo de ver, y desde las cátedras que dicto en la Universidad de La Sabana, en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario, de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional, he encontrado que no rompe uno de ellos, rompe los 3 de manera sistemática y de manera, yo diría, incluso consciente. Sobre el ámbito de libertades y competencias, ni qué decir. Se ha tratado, por una parte, de advertir que todo lo que se vaya a implementar en aras de agilizar la adecuación e implementación de los acuerdos de La Habana contará con una previa refrendación popular, pero el proyecto, por supuesto, no advierte y no advertía desde sus inicios de qué se trataba y en qué consistía la refrendación. Sí se había dicho por demás que no era, y abro y cierro comillas, por razones de engorrosidad y por razones de censo electoral, cierro comillas, palabras de el doctor Humberto de la Calle Lombana, ¿cierto? Por esas razones se hablaba de que la refrendación no era sinónimo de referendo, no podía hacerlo a juicio del Ejecutivo. Y se descartaba la tesis de las FARC, de la Asamblea Nacional Constituyente, se descartaba también la tesis de los del Centro Democrático de la Asamblea Nacional Constituyente sin derecho de preferencia y sin curules por derecha, y se descartaba también la consulta popular y se descartaba también el referendo. Con lo cual, quedaba solo una figura ciertamente inexplorada en estos 25 años de Corte Constitucional, de Constitución Política, que es el plebiscito. Bien, la cuestión acá es que el proyecto parte de un supuesto de agilidad, a mi modo de ver, innecesario, que riñe con la legitimidad, pero no una legitimidad en abstracto, sino una legitimidad que tiene nada más ni nada menos que ver con el segundo gran propósito del mismo proyecto de acto legislativo, cuál es el de la estabilidad, de la sostenibilidad, de la durabilidad de los acuerdos pactados en La Habana. Así las cosas, si no le metemos, perdónenseme la expresión, esta sí no constitucional, esta sí no técnica, pero entendidas por todos, si no le metemos pueblo a las decisiones, ellas no solo serán ilegítimas en abstracto, sino que atentan contra la esencia misma del proyecto mismo, es decir, la durabilidad y la estabilidad. ¿Y todo en gracia a qué? ¿Y todo por qué? Por la agilidad. Pues bien podrían usarse otros mecanismos que ustedes muy bien conocen, que ustedes muy bien administran, como el de la urgencia, mensaje de urgencia, etcétera, etcétera. Pero además de eso, entregarle al presidente de la República la capacidad de vetar decisiones de los congresistas, entendidos estos como poder constituyente derivado, me parece no solo un irrespeto constitucional, sino una verdadera afrenta democrática. Entregarle al Ejecutivo, por más bien que me caiga el presidente, esto no es una cuestión personal, entregarle al Ejecutivo, sea quien sea, en cabeza de quien esté, unas potestades de veto
en materia no solo legislativa, sino constitucional, entregándole al Congreso toda la capacidad deliberativa, pero ninguna capacidad decisoria, es ciertamente antidemocrático. Adentrándonos al tema del derecho comparado, y solo a manera de ejemplo, encuentren ustedes, por ejemplo, lo que sucedía en la Alemania socialista de 1933. En 1933, proyectos como el que hoy se debaten en el 2015 en el Congreso de la República de Colombia eran idénticos. Se le entregaba al Führer, al Tercer Reich, se le entregaba una capacidad inicialmente de veto y después de disposición total. 1933 se constituyó en un año célebre para el derecho constitucional occidental, habida consideración al hecho de este tipo de iniciativas. Pero sin ir más lejos, y para entrarnos a planos un poco más tropicales, proyectos como este se ventilaron en la era castrista, en los años 60, descartados por el señor, el tirano Fidel Castro, porque eran muy débiles, es decir, porque no le entregaban los suficientes competencias y atribuciones al Ejecutivo. Es decir, a una tiranía no le bastaba un proyecto como este, porque eran, abro y cierro comillas, lo suficientemente endebles para garantizar la revolución. Bien, si de alguna cosa nos podemos valer los colombianos, es que tenemos una Corte Constitucional que se ha llamado comúnmente progresista, y es esta, la Corte Constitucional colombiana, la que ha advertido la importancia del valor axiológico de la Constitución, y por eso, entre otras cosas, se inventó la teoría de la sustitución, que no hace parte de los 380 artículos artículos principales y 50 y tanto transitorios de la Carta Política. Y en razón a la axiología se inventó la... Termino con esto. Continúe, doctor Rodrigo Pombo. Tranquilo. Estaba poniendo mi atención el doctor Navas y para mí sí, es un honor. Continúe, doctor. Muchas gracias. No, decía básicamente, y para no abusar de su tiempo, repito, es esto. Las cláusulas pétreas implícitas es un invento de la Corte Constitucional, no están positivizadas en la Carta. La teoría de la sustitución no está positivizado en la Carta, es un invento de la Corte Constitucional que yo no vengo ni a atacar ni a defender, simplemente estoy partiendo de un axioma fáctico. Lo que es importante de cara a este proyecto es que esos límites que están supuestamente salvaguardados en el literal F de la propuesta original del artículo 2. Esos límites, es decir, esa salvaguardia, es decir, esa tranquilidad democrática que pudiéramos tener todos los colombianos en cabeza de la Corte Constitucional, no existen. Hay razones políticas que ustedes conocen mucho mejor que yo, por las cuales podemos hoy dudar de una justicia politizada y de una politización de la justicia. Pero también hay razones constitucionales de enorme peso y de enorme calado para pensar que ese límite del artículo 153 constitucional resulta igualmente insuficiente. Decía entonces que si en lo único que nos podemos nosotros valer de la Corte Constitucional colombiana es que ésta ha hecho valer como ninguna otra en este hemisferio la axiología constitucional. Pues bien, revisando las cartas políticas de 1910 hasta acá, en el contexto europeo y en el contexto latinoamericano, encontramos que, y voto simplemente constituciones al azar, la austriaca, la misma alemana, la francesa, la española, la portuguesa, si ustedes cogen cualquiera de ellas, resalto la española que tanto le gusta citar a los constituyentes del 91, ninguna de ellas advierte, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con el Estado o la imposibilidad de acceder a cargos públicos cuando se han cometido previamente delitos atroces de lesa humanidad o se ha atentado contra el derecho internacional humanitario. ¿Por qué ello resulta relevante? Porque ha sido la misma Corte Constitucional
la que ha indicado, la que ha subrayado, la que ha enseñado, si se me permite la expresión, que esos postulados de desestímulo es la palabra, a las organizaciones criminales resultan hacer parte de la axiología constitucional. Es, en otras palabras, parte esencial de la Constitución política colombiana. Con lo cual, me valgo de esa tesis constitucional para señalar mi tercer ataque a el proyecto de acto legislativo. Repito, no solo se viola el ámbito de libertades y competencias básicas de los ciudadanos al impedirle a los ciudadanos que voten, o lo que es peor, al permitirles que voten de manera maniquea. Siglo IV después de Cristo, San Agustín, doctor Lara, que usted conoce muy bien en ideas políticas. Los maniqueos, o se es o no se es. No, cuando uno le pregunta al pueblo, y para evitar lo que hizo Napoleón III en 1847 en Francia, el derecho constitucional como dique, como el encuadramiento jurídico a esos fenómenos políticos, dijo: no cualquier pregunta le es lícita al poder constituyente primario. Si se le va a preguntar, se le tiene que preguntar como los cánones constitucionales demandan, so pena de ser desechado. Palabras de la Corte Constitucional. Pero entregarle también, repito, el segundo axioma constitucional de la teoría de la sustitución, entregarle un poder desmesurado al presidente de la República y volver al honorable Congreso de la República un convidado de piedra, también atenta contra la esencia constitucional. Y lo último, modificar de espaldas al poder constituyente primario, de espaldas al pueblo, sin que el pueblo participe de manera directa y consciente sobre postulados axiológicos, como por ejemplo, permitir que unas personas que han cometido delitos de lesa humanidad, delitos atroces, etcétera, 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 un largo etcétera, puedan participar de la contratación pública y de los cargos públicos, atenta, al decir de la Corte Constitucional, contra la esencia misma de la Constitución. Razón por la cual no vengo simplemente a oponerme al proyecto, sino en mi condición de académico, en las últimas 5 páginas hay unas propuestas que combinan 4 elementos y simplemente los enuncio. Consulta popular en aras a marcar unas políticas públicas de cara a la paz, plebiscito en aras de legitimar al negociador, es decir, al señor presidente de la República y a sus negociadores. Tercero, referendo en aras a verificar los 3 o 4 o 5 puntos que no son más de las 60 actas conocidas hasta el momento de La Habana, para refrendar de manera directa por el poder constituyente primario. Y cuarto, por supuesto, ahí sí, y si se cumplen todos esos 3 puntos, darle trámite a un proyecto de esta naturaleza para agilizar e implementar los acuerdos surtidos en La Habana. Muchas gracias y perdón por el tiempo. A usted, doctor Rodrigo Pombo. Pregunto si hay alguna otra ponencia que todavía que no se haya inscrito para el día de hoy. Quiero agradecer la intervención de todos los participantes en esta audiencia pública, dejando constancia que de esta se levantará un acta con las ponencias presentadas en el día de hoy, que serán publicadas en la Gaceta. A todos los participantes, muchas gracias y damos por terminada la audiencia pública del día de hoy. Así será, señor presidente. Se ha terminado la audiencia pública, siendo las 2 de la tarde, y se ha convocado para mañana sesión conjunta.